formalizando, ojo, no está formalizando la reforma, no. Está formalizando 10 iniciativas de reformas constitucionales para reformar la Carta Magna, entre las que está la desaparición de los organismos autónomos, el cambio de pensiones, el salario y otras 7 que todavía no ha detallado. La electoral, 4, la reforma del Poder Judicial, 5 y otras 5 más, ¿sí? Por eso me llama el doctor José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, qué gusto saludarte. Igualmente, a ver, el presidente dice, lo de la Coparmex, pues está en su derecho. Ellos siempre han tenido una postura muy a favor del PAN, ni parecen, ni han sido en el sentido estricto defensores de empresarios, son como una especie de sector político del PAN, como era antes la CTM y la CNC del PRI. Sí, bueno, en Coparmex, Joaquín, somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Esto es, no estamos a favor de ningún partido político, pero tampoco en contra. Y esto es lo que nos permite tener diálogo con todos. Desde luego, celebramos la libertad de expresión y que podamos, como Coparmex, manifestarnos el por qué no consideramos conveniente el que se eliminen los órganos constitucionales autónomos. De alguna manera nos sirven a los ciudadanos, nos trae cada uno de ellos beneficios que ayuda a que el poder no esté concentrado, sino que haya estos organismos que defienden a los ciudadanos, como por ejemplo el INAI, que gracias a él tenemos el derecho al acceso a la información, como en el caso de miles de ciudadanos que hoy pueden tener acceso a su expediente clínico que no les querían entregar, o en el caso del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que logró, entre otras cosas, eliminar el costo que teníamos de larga distancia, ¿verdad? Que antes teníamos que pagar por una llamada de un estado a otro un costo adicional, o la Comisión Federal de Competencia Económica, que ha roto monopolios como el que recientemente se quería armar de la tortilla, pero que también nos ha permitido en la telefonía celular el que bajen las tarifas. En fin, cada uno de estos órganos autónomos, Joaquín, está orientado a la defensa del ciudadano, precisamente en contra de la acción del gobierno, y por eso es importante, para que avance la democracia, la defensa de estos órganos autónomos. Pero entonces, bueno, yo entiendo por qué el presidente López Obrador los quiere desaparecer. Les son incómodos. Sí, de alguna manera, el que el poder no esté concentrado, pues el beneficio es para la sociedad, para la ciudadanía. Desde luego que los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues sí, en este caso el Ejecutivo preferiría tener esos poderes como en el pasado hubo. Recordemos que antes de que se ciudadanizara el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, pues era el mismo gobierno, el Ejecutivo, el que organizaba las elecciones y las calificaba. Y claro, se caía el sistema. No las calificaba, era el presidente del órgano electoral. Se sesionaba en la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobernación era el presidente. Las calificaba luego la Cámara de Diputados. Pero lo que te quiero decir es que, hablando de esto de elecciones, yo no veo a la sociedad organizada para el proceso electoral. Pues a nosotros nos parece, Joaquín, que, por ejemplo, cuando se puso esta iniciativa de reforma constitucional que desaparecía el INE y que creaba un nuevo instituto INEC con funciones muy acotadas, pues salimos la ciudadanía en 65 ciudades a manifestarnos en defensa del INE, y afortunadamente esta iniciativa fue, digamos, no acertada, votaron en contra los diputados de oposición, y esto, bueno, permitió que, a pesar de que aprobaran el plan B, eventualmente la Suprema Corte lo desechara. Sí, pero vamos a ver, sabíamos que esta reforma no podía pasar porque el presidente no tiene mayoría calificada en el Congreso, nunca la tuvo en el Senado, pero en la Cámara de Diputados la perdió en las elecciones intermedias del 21, o sea que fue la oposición la oposición partidista la que impidió con esto que se pasara como reforma constitucional. Yo por eso creo que es fundamental, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que hay que ir por el Congreso, independientemente de quién gane la presidencia,
El reto es el Congreso, porque efectivamente, si hay un Congreso en el cual quien sea presidenta no tenga la mayoría, ya no diga la simple, ya no diga la calificada, ni siquiera la absoluta de la mitad más uno, eso es lo que da equilibrio a un gobierno. Sí, sin duda, Joaquín, tienes mucha razón en ese punto, y en lo que estaremos trabajando desde Coparmex es en promover que haya una mayor participación ciudadana. Estamos convencidos en ese mismo sentido que si logramos esa mayor participación ciudadana, independientemente de quién gane, habrá los equilibrios que requiere la democracia. Por eso es importante esta movilización. En la primera etapa fue la promoción de la credencialización, con un resultado realmente excelente. 8.2 millones pasaron por el INE ya sea a sacar 3,5 millones nuevas credenciales, pero 4,5 millones de ciudadanos cuya credencial estaba caduca, la renovaron, y eso permitirá que puedan emitir su voto el 2 de junio. Y estaremos haciendo, desde luego, la promoción neutral del voto, pero también organizaremos debates ciudadanos en los 8 estados donde se elige gobernador y en la Ciudad de México jefe de gobierno, de tal manera que, convencidos en la misma línea, Joaquín, necesitamos esa mayor participación para que se den los equilibrios y los contrapesos que requiere la democracia. Está claro, doctor José Medina Mora, que el oficialismo, que el régimen tiene un tope de votos, ¿sí? Ese tope de votos no existe en la oposición si la gente sale a votar. Sí, digamos que ahora sí que el enemigo a vencer es la abstención, es decir, el lograr que los mexicanos voten por aquel candidato, candidata, partido que consideren la mejor opción, pero que salgan a votar. Eso es lo que necesitamos para lograr que esta democracia siga avanzando. Te doy este dato: en las elecciones del Estado de México, el pasado domingo 4 de junio, salió a votar el 47% del mayor padrón electoral del país, que suma 13 millones de electores. 47%, menos de la mitad. Sí, fue realmente muy poca participación, y contrasta, Joaquín, con lo que iba en las elecciones intermedias, en donde se logró el 51.2%, y en particular tanto Ciudad de México como en la zona metropolitana del Estado de México, que hubo alcaldías con participación entre el 65 y 70%, algunas casillas con el 85% de participación, y fue que las clases medias decidieron salir a votar, y eso es lo que necesitamos generar, que los ciudadanos quieran ejercer ese derecho a voto, no permitan que alguien más elija quién nos va a gobernar, sino que cada uno emitamos ese voto. ¿Quién nos va a gobernar y quién va a estar en los congresos? Porque no solo es el Congreso de la Ciudad de México, son otros 29 congresos más en juego el 2 de junio. Es correcto, 30 congresos locales, hay más de 20,000 puestos, muchas de las presidencias municipales. 1,400. Además de los senadores, diputados federales y desde luego la presidencia de la República. Entonces estamos hablando de un mundo de votos, pero también de un mundo de votantes. El otro día dieron el dato, no sé si ya se confirmó, que el padrón electoral ya supera por primera vez los 100 millones. Es correcto, Joaquín, más de 100 millones de ciudadanos que podemos ejercer ese derecho al voto, y precisamente estaremos trabajando en ese llamado a pues ejercer el derecho, ¿no? Y esto definitivamente ayudará a que siga avanzando la democracia. José, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Hasta luego. Sí. Gracias, el doctor José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana.